Ya el miércoles comenzamos segunda de Corintio, y esta carta muestra el corazón de un pastor. Pablo aquí comenzó, después de los saludos, comenzó diciendo: bendito el Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. La palabra aquí utilizada, bendito, podría ser traducida o podría ser mejor: alabado sea el Señor, alabado sea el Dios Padre. Pablo comenzó bendito con esta carta. Él mostraba a cada uno un atributo de Dios, pero me preguntó, o me hice la pregunta yo: ¿será que yo puedo decir como Pablo está diciendo? ¿Cómo está diciendo Pablo? En esta carta le está diciendo en pocas palabras a los oyentes: sean como yo, sean ejemplo de lo que yo hago para mi Señor Jesucristo. Me pone a pensar, yo en mi hogar soy ejemplo de que Cristo vive en mí. Las personas ven que ama a Cristo realmente. Pablo se pone en sus manos en todo su ministerio, pero aquí Pablo va a mostrarnos una actitud, una condición de un pastor, de un siervo de Dios. Los siervos de Dios también pasamos tribulaciones. Pablo dice algo importante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Él sabía muy bien que era Dios para él. Él sabía muy bien quién era Jesucristo para él. Él sabía que no era religión. Él sabía muy bien quién era Jesucristo para él. Y cuando uno sabe quién es Jesucristo, puede alabarlo. Puede alabarlo a Dios en todo momento. Y a veces me deja pensando toda esta carta. ¿Cuánto realmente alabo a Dios en las circunstancias? ¿Cuánto estoy alabando a Dios en realidad? ¿Lo estoy alabando a Dios? Pablo va a mostrar las aflicciones, los sufrimientos en su ministerio por servirle a Cristo. Él va a mostrar, y le va a mostrarle a los oyentes de esta carta: yo estuve firme, Él me consoló. Pero antes de eso, Pablo tiene toda la autoridad de decir: bendito el Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. Pablo no puede decir eso sin haberlo experimentado. Pablo no puede decirle eso a las personas: tenemos un Padre de misericordia, de consolación, si yo no lo vivo. Pablo no puede vivir el Salmo 34:1 como lo hizo David. ¿Qué dice el Salmo 34:1? Bendiceré al Señor en todo tiempo. Sus alabanzas estarán de continuo en mi boca. ¡Wow! Es una porción bíblica que nos invita a nosotros como hijos de Dios a bendecir a Dios en todo tiempo. Y ahí me hago la pregunta yo:
yo estoy alabando en realidad a mi Dios en todas las circunstancias. Sí, si esta fuera la actitud mía de alabar a Dios en todas las circunstancias, no habrían queja alguna. Pero muchos se lo olvidan alabar a Dios en todas las circunstancias, y por eso que en nuestra vida hay quejas. ¿Por qué pasó? Pero yo estoy de malas. ¿Pero por qué? Pero si yo alabo a Dios en todo momento y en mi boca hay alabanza, ya no hay quejas, porque sé que Él que es mi Dios y que Él está haciendo su voluntad en mi vida. Se nos dice en este salmo que debemos alabar a Dios en todo tiempo. Y yo le digo, ¿ustedes están alabando a Dios en todo tiempo? ¿A nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo? ¿O en los buenos momentos? Y en los malos momentos, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy en escasez? Y se me olvida quién es Él para mí. Salmos 50, 23 nos dice, parte A, ¿qué dice? El que sacrifica alabanza me honrará. No, parte A. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honrará. ¿Será que yo le estoy dando gracias a Dios por las circunstancias? No, que mola decirle a Dios, gracias por esta enfermedad, gracias por esta escasez. Pero en esas circunstancias se me está olvidando algo que el diablo quiere que se me olvide. Lo importante que es Dios para mí. Recordar lo que es Dios para nosotros y lo que somos nosotros para Dios en esas circunstancias nos hace alabarlo. Y recuerden el título del miércoles del estudio. ¿Cómo era? Recuerda lo que Dios es para ti. Esta es la parte 2. Ese es el título. Hay una parte 2, va a haber otra parte 3, sí. Pero acá, en esas circunstancias, estamos recordando lo que Dios es para mí, para ustedes. En esos momentos difíciles estoy recordando lo que Dios es para mí. Pues Pablo se pone como ejemplo. Y como se pone como ejemplo, ahí viene mi pregunta. ¿Usted se puede poner como ejemplo a las personas que están al lado suyo como hijo de Dios? ¿Usted se puede poner como ejemplo en su hogar? Vivan para Cristo como yo vivo. Sean testimonio, no como muchos. Vivan una religión de cada 8 días. No. Tengan una relación con Dios, no una religión. Y así que los invito a que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 1, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4 al 7. Lo vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Fredicito, ¿me colaboras? Señor. Aflicciones de Pablo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. El versículo 4 al 6, del 4 al 7, ¿para qué podemos o para qué pasamos momentos difíciles en la tribulación? Para que podamos consolar a otros. Ese es el énfasis. Recuerden que en la primera carta vimos los dones espirituales, que cada don no era únicamente para la persona que tenía el don, ser ministrado, sino también para los otros.
así también solo don la consolación. Usted va a recibir consolación, pero también para que usted sea instrumento de Dios para consolar a otras personas. Sin cada creyente pasa momentos difíciles en la tribulación y él experimenta cómo Dios lo consuela, él puede guiar a otra persona para que reciba el consuelo de Dios. El consuelo de Dios es como una moneda. ¿Cómo así? El sufrimiento y la consolación van a ir siempre juntos. El sufrimiento y la consolación va a venir siempre juntos. Pero para que usted reciba consuelo, tiene que haber ¿qué? Sufrimiento. Y muchos quieren pasar al lado A y enseñar la consolación sin experimentar el sufrimiento o la tribulación. ¿Cómo voy a decirle a una persona, ore, si no me gusta orar? ¿Cómo le voy a decir a una persona, escucha al Espíritu Santo y mire cómo Él lo guía a uno y le da remordimiento, conversión de pecado para que usted no peque, si usted no lo hace? Es fácil. Aquí la consolación tiene que ir venida a la mano con el sufrimiento. Los hijos de Dios pueden esperar consuelo en medio de la tribulación. El Hijo de Dios puede esperar consuelo en medio de la tribulación. Es cierto, porque es su papá. Él va a consolarlo. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes son hijos? ¿Y cómo uno se hace hijo? ¿En fe en quién? En Jesucristo, ¿cierto? Igual, no todos somos hijos, somos criaturas. Los hijos se hacen, ¿por qué? Recibiendo a Cristo. Pero ahora, mi pregunta es, ya soy hijo, ¿ahora he experimentado el consuelo de Dios? Sí, listo, gloria a Dios. Ahora, ¿por qué o de dónde viene la tribulación? Muchos dicen que la tribulación, el principal objeto o instrumento para que llegue la tribulación a los siervos de Dios y al ministerio es por el Satanás. Por el diablo es el primero que estorba y es un instrumento para que llegue la tribulación a los ministros. Otros dicen que la desobediencia. Hay muchas formas de decir cómo llega la tribulación, hay muchas discusiones, pero yo sí puedo decir con certeza cómo llega el consuelo. Y el consuelo viene de Dios Padre, de misericordia y de toda consolación. Nosotros somos consolados por Él. Cuando pasamos por aflicciones o sufrimientos, Dios nos consuela. No sé, pero todos los siervos de Dios vamos a pasar por tribulación. Aquí Pablo está diciendo, miren mi ejemplo. He pasado por consolación, por momentos difíciles. Dios me ha consolado. ¿Se puede evitar la tribulación? No. Quisiéramos, pero no se va a poder. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan que Dios nos use. ¿Cómo le voy a decir a una persona, descansa en Cristo en momentos difíciles, si yo no he descansado en Cristo en momentos difíciles? Cuando hay esos momentos difíciles, lo primero que hago, ¿qué es? Corro al vecino. Y corro al vecino que no quiere nada con Dios. Y muchos hacen eso. No es bueno. Si tú eres hijo de Dios, créame, vas a ir a la corrección.
Sí, vas a estar en sufrimiento. Y cuando uno dice, wow, estoy pasando en momentos difíciles, busco a la persona que Dios puso como líder espiritual, y esa persona lo primero va a decirme lo que yo he fallado, en qué he fallado. Y ahora cuando yo he fallado, ¿qué va a decir? ¡Ay! Pero me fascina cuando me dicen en qué estoy fallando. No, aquí Pablo nos está mostrando que vamos a pasar por aflicciones, por tribulación, vamos a recibir consuelo. Pero cuando usted reciba consuelo, lo primero que va a recibir es algo que no le va a gustar, que le van a decir en qué falló. Y por eso que muchos queremos consuelo en personas que no quieren a Cristo. ¿Por qué? No, está bien lo que usted hizo, está bien, tranquilo. No sé por qué se puso de mal genio su esposa si usted salió con la compañía de trabajo. ¿Eso qué tiene de malo? Usted la invitó a cenar, yo no le veo nada de malo. Pero como la otra persona no conoce nada de Dios, no le importa. Pero si usted va a una persona a decir, oye, ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué no invitaste a tu esposa? ¿No ves que puede usar ese instrumento, esta mujer, para que usted caiga en adulterio? Y empieza, pero yo quiero decirle a esta persona que me diga eso, por eso que pido el consejo a otra persona. Y es una tribulación porque mi esposa se puso de mal genio conmigo, pero ahí usted fue desobediente. Mi pregunta es, ¿cómo estamos con respecto a la consolación? ¿Estamos siendo consolados? ¿Sí? Si estamos siendo consolados, créanme, Dios no va a mostrarnos qué estamos haciendo mal. Porque la consolación, ¿qué es? Una forma de restaurar. ¿Sí saben? Pero yo que voy a restaurar algo, si yo digo, pues el momento que yo he hecho no es válido o he pecado y es consecuencia de mi desobediencia. Pero aquí, ¿por qué sufren los siervos de Dios? Muchos han hecho esa pregunta. Entre más me meto con Dios, más hay tribulación en mi vida, hay más dificultad. Pues en el versículo 5 nos dice, pues muy sencillo, viene porque tú eres hijo de Dios y para que tú seas instrumento de Dios para consolar a otras personas. Ahora ya sabes, cuando tú estás en momento de consolación o en tribulación, cuál es el propósito. Pues todo el mundo sabemos en esta porción que todos vamos a ser consolados. En un momento de esa tribulación es que yo voy a ser consolado, pero mañana voy a ser un instrumento de Dios para consolar a otra persona. ¿Cómo le voy a decir a la persona, confía en Cristo, si yo no he experimentado eso? ¿Cómo le voy a decirle, tranquilo, descanse en Él, si yo no he tenido momentos en cual puedo descansar? El siervo atribulado en ese momento también tiene que ayudar, ser un instrumento de ayuda. Cuando alguien ve que su hermano está en momento de tribulación, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Decir, ¿sí ve? El hermano está pecando y mire, y lo ponen a servir. Mire que está fallando y mire, ahí está. No, si Dios te permitió eso, hable con el hermano, y si no, ora por él, para que sea el Espíritu Santo redarguyéndolo a él. No para que usted empiece a murmurar. Y muchos empiezan a pecar. ¿Sabían que la murmuración es pecado? Oye, es que mire, está en tribulación, y viene es porque mire, a veces la tribulación es para que Dios se glorifique en nosotros, no es por consecuencia del pecado. Sí, hay tribulaciones por desobediencia y por pecado, pero hay tribulaciones para edificar la iglesia y para que nosotros experimentemos el consuelo de Dios. Ustedes y yo estamos experimentando el consuelo de Dios, estamos ayudando a aquellas personas que están
en la tribulación. ¿Cómo tengo que ayudar? Primero, orar por ello. Orar. Y segundo, que usted sea un instrumento de Dios para darle consuelo a esa persona. Pero a veces ese consuelo pues, se estaba demorando, bien hecho, se lo tenía merecido, en vez de ayudar. Y otro propósito es identificarnos con los hermanos. Él pasó por esa dificultad, me identifico y de pronto Dios va a hacer lo mismo, diferente, y me identifico porque tengo a mi Dios, como lo consoló a Él, Dios me va a consolar a mí, me estoy identificando. Pero muchos no quieren valorar el consuelo de Dios. Es lo mismo que hoy en día, muchos no valoran la intimidad con Dios. Salen corriendo, es que tengo que ir a trabajar, en vez de decir, tengo que sacar un tiempo para leer la palabra. No, yo estoy bien, yo ya mire, la que está mal es mi esposa, mi hija es la que está mal, pero si yo experimento la palabra revelada a Dios por medio de su escritura, voy y miro, y digo, Señor, muéstreme lo que tú estás hablando en mi vida, ábrame, muéstrame mi condición espiritual. Pero muchos no hacen eso. Y es lo mismo, ¿cómo va usted a consolar a alguien si no ha experimentado el consuelo? ¿Cómo le va a decir la otra persona, lean la palabra, si a usted no le importa leer la palabra de Dios? Si usted dice, no es necesario, estoy bien, yo no estoy pecando. Pero sí es importante que nosotros nos examinemos con humildad y vayamos a Él, leyendo la palabra. Señor, ábrame, que seas tu espíritu hablándome a mí. Y cuando uno haya experimentado eso, ¿qué le va a enseñar a las otras personas? Vaya a la intimidad, busca a Dios y va a ver que el Espíritu Santo te muestra palabra revelada conforme a tu necesidad espiritual, te va a redarguir con tu pecado. Pero muchos no pueden decir eso, como hoy en día. Muchos no pueden decir, Dios te va a consolar, si no han recibido el consuelo de Dios, si no lo han buscado. Un paso importante para recibir el consuelo de Dios, ¿sabe qué es? Pedir ayuda. Mire, ustedes saben, han visto el ejemplo de un niño que va caminando y se cae y está al lado de la mamá o el papá. ¿Qué hace? Se va. ¡Ay! ¿Y qué está buscando? Y usted y yo, ¿por qué cuando estamos en una dificultad digo, no, yo lo puedo manejar bien, yo estoy bien? Es como ese niño que se cae, no me odió. Oye, ¿por qué no te humillas y busca al que te va a dar consuelo? Pero como usted no ha experimentado el consuelo de Dios, no ha valorado cuál es el consuelo de Dios. Y no puede decir, por favor, Señor, pasa la circunstancia y lo primero, Señor, ayúdame, mire que pasó eso. Cuando estoy haciendo eso, ¿qué es? Cuando yo paso la dificultad o estoy en una tribulación fuerte y lo primero que yo hago es, Señor, ayúdame, por favor, ven, y lo busco a Él. ¿Qué estoy haciendo? Alabándolo. Alabarlo a Dios es tenerlo en cuenta. Y muchos no alabamos a Dios en las tribulaciones. Hacemos, venga, tocó ir ante el vecino para que me ayude, el dinero, o que vaya a saber qué cosa. Pero si yo quiero consuelo de Dios, primero lo busco a Él. Y le digo, Señor, ayúdame. Y ahí lo estoy alabando. Por favor, ayúdame, Señor, ayúdame porque me pasó esto, necesito. Y ahí si uno dice, el Espíritu Santo dice, llame a los líderes espirituales para que al menos estén orando para la circunstancia. Uno, mire, por favor, pasó esto, oren. Y oran. Y uno va viviendo o experimentando el consuelo de Dios. Pero muchos no quieren experimentar el consuelo de Dios porque no quieren la ayuda de Dios. Es lo mismo cuando ustedes y yo leemos la palabra de Dios por leerla. Ay, venga, cumplimos porque toca hacer el devocional y ya. Pero cuando yo sé
que el Espíritu Santo me ministra, mi Dios me ministra por medio de la palabra conforme a mi necesidad espiritual, yo la busco. Venga, Señor, por favor, ayúdame. Muéstrame en que estoy fallando, por favor, Señor, esa es tu palabra dándome ese aliento, es tu sabiduría, Señor. ¿Hay que estoy buscando? El consuelo de Dios. Pero muchos no. Muchos cuando hay dificultades no buscamos el consuelo de Dios. Y acá Pablo le está mostrando algo muy bonito. Las tribulaciones van a venir en la vida de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda ser instrumento de Dios para consolar a otras personas. ¿Cómo usted va a enseñarle a alguien que descanse y que confíe en Cristo si usted no confía en Cristo? Confía en el vecino, y peor, el vecino no quiere nada con Cristo. Hay gente que dice, yo amo a Cristo, soy hijo de Dios, y hay una dificultad económica, van al vecino y que ese vecino no quiere saber nada con Dios y le piden ayuda. Y dice, amo a Cristo. Y uno dice, oye, ¿cuál es el consuelo? ¿En quién confía? ¿En el vecino? Pero es momento difícil. Salvador, usted no ve que han habido momentos difíciles económicos que tengo que echarle mano. Yo he pasado por momentos muy difíciles. Antes de pandemia, un año antes, con la salud de mi amorcito, lo de la boca. Fue fuerte esa tribulación. Gastamos mucho dinero y no lo tenía. Cuando gastamos y que fuimos a un cirujano, y el cirujano dice, pues yo le hago eso, vale 3 millones de pesos. Y yo, ni 300,000 pesos en la cuenta. Y yo, Dios mío, gracias a Dios tengo mis hermanos pues acomodados. Voy a abrir la boca a un hermano, decirle, necesito eso, él inmediatamente. Él me dijo, no, ¿qué es lo que necesita? ¿Cuánto necesita? Me dijo él. Y yo le dije, no, tranquilo. Mi Señor tiene todo bajo control. Todo bajo control. ¿Por qué? Él tocó al médico y me dijo, yo le hago la cirugía por 300,000 pesos. ¿No es el consuelo de Dios? ¿No es el consuelo de Dios? Confía en Él en momentos difíciles. Y cuando uno experimenta eso, ¿sabe lo que pasa más? Se enamora uno más de Dios. Y ya uno le sirve a Dios por amor, no por necesidad. Pero muchos no pueden decirle a las personas, sea fieles a Dios en esos momentos, porque no han podido experimentar el consuelo de Dios. El consuelo de Dios, ¿cómo es? Por favor, ayúdame, Señor, ayúdame tú, yo sé. Obra conforme a tu voluntad. Pero muchos no podemos hacer eso. ¿Y qué pasa? Esas circunstancias van a hacer que olvidemos lo que Dios es para nosotros. Recuerde lo que Dios es para ti. Y en esas circunstancias se me olvida que mi Señor es lo más importante. Y pongo a esa circunstancia y lo pongo los ojos en las circunstancias y no tengo fe en ponerla en Cristo. Y eso es recibir el consuelo cuando las cosas están mal y que Dios le dice, tranquilo, yo estoy aquí. Pero Señor, están mal. Tranquilo, descansa en mí. No puedo. Pero si usted va, se humilla a Él, toma, por favor, Señor, toma control, glorifícate. Cuando pase ese momento difícil y usted se acuerde cómo Dios lo consoló, usted va a decir, Señor, mire, hermano, yo estuve en esa circunstancia, no sé que vaya a pasar lo mismo, pero me identifico contigo. Identifíquese, que tenga fe y descanse y que Dios obra conforme a su voluntad. ¿Cómo usted está recibiendo el consuelo de Dios? ¿Sabe cómo uno lo tiene que recibir? Con humildad. ¿Por qué? Porque es ayuda. Y a veces muchos no recibimos el consuelo de Dios. Yo estoy bien, no me dolió, y está que llora, y está que no puede caminar del dolor, y no me dolió. Reciba consuelo, llore. Señor, por favor, te necesito, ayúdame.
Pero muchos quieren consuelo de Dios y no reconocen la ayuda de Él. No lo buscan. Buscan al enemigo que no quiere nada con Cristo para que le ayude. Porque si busco al día espiritual, me va a decirme algo. Evalúate primero cómo estás con Dios. Mira tu condición espiritual. Ya a muchos no les gusta eso. Recuerden lo que Dios es para ustedes en estos momentos difíciles. No sé usted cómo están. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Ahora